La verdad que es una situación totalmente difícil, pero tal vez con las palabras del doctor Becker podamos actualizarnos y serenarnos. ¿Quién le dice? Veamos, ¿cómo le va, doctor Becker? ¿Cómo está? Cuéntenos, ¿qué es lo que piensa sobre esta economía? Evaluación, ya sea el impacto que tiene en los productos de la canasta familiar o en las tarifas, porque tenemos un sistema en el cual las tarifas de la energía están indexadas por dólar, por lo tanto, toda vez que hay una devaluación, esto genera un impacto en el costo y en los precios de los productos energéticos, sea el gas o sea el combustible. Claro. Evidentemente, esto hace que, digamos, como generar una suerte de carecita. Si aumenta el precio del dólar, aumentan después las tarifas, aumentan los precios y pasado un par de meses vuelve a tener que aumentar el precio del dólar porque ya se completó la ronda de incrementos. Frente a eso, la receta que adoptó el gobierno, en este caso en acuerdo con el Fondo Monetario, es tratar de producir un fuerte ajuste monetario que implica, a mi juicio, profundizar un proceso recesivo de magnitud, porque imagínense que nosotros estamos con una inflación entre 45 y 50% anual, y simultáneamente se pretende que el Banco Central no emita hasta junio del año que viene, emisión cero. Esto es lo que se anunció. Esto es más o menos como que usted va en un tren bala a 300 kilómetros por hora y le aplica súbitamente los frenos. Bueno, lo más probable es que el tren descarrile. Claro. Y esto es lo que me parece que puede suceder. Digamos, la expectativa del gobierno es conseguir que con este apretón monetario el tipo de cambio baje, por lo menos hasta la banda, hasta el borde inferior de la banda, o sea, 34, y ahí la gente se desprenda de los dólares que ha ido adquiriendo, y de esa manera, digamos, el Banco Central compre esos dólares e inyecte pesos en la plaza. Ajá. Pero temo que antes de que eso suceda van a pasar otras cosas. Digamos, vamos a tener empresas que van a seguir suspendiendo personal, despidiendo personal, vamos a tener una caída abrupta en el consumo, ni que hablar de la inversión, porque con una tasa de interés del 74% no creo que nadie esté pensando en hacer una inversión productiva. Acá claro. El que puede hacerlo hará negocio con la bicicleta financiera, que es lo único rentable hoy en la Argentina. Usted sabe, sí, discúlpeme que lo interrumpa en ese punto porque no me quiero olvidar, Víctor, de acá lo están escuchando casi todos nuestros operadores, ¿no? Con mucha atención porque además lo conocen. Dice, está bien lo que dice el doctor, me decía uno, me manda un papelito, pero yo no tengo dólares. Tuve algunos alguna vez, muy poquitos, y me tuve por supuesto que desprender. Bueno, acá la expectativa está en que aquellos que compraron dólares, lo que se imagina el gobierno es un escenario en el cual, digamos, las empresas cuando llegue fin de mes y no puedan pagar los sueldos, porque no pueden obviamente recurrir al crédito bancario que es prohibitivo, bueno, saquen los dólares que supuestamente los empresarios acumularon y salgan a venderlos para pagar los sueldos. Ajá. Esto, digamos, es la expectativa del gobierno. Yo soy escéptico al respecto, creo que antes que eso van a ocurrir otras cosas, como es dejar de pagar los impuestos, cortar la cadena de proveedores, dejar de pagarle a los proveedores y cortar la cadena de pagos, o sea, muchas otras cosas que en los cálculos del gobierno, o de la conducción económica al menos, no figuran mucho antes de que aparezca la oferta de dólares. ¿Cuánto tiempo aguantamos, doctor, con este plan, digamos, Sandleris, el presidente del Banco Central, donde usted tiene una tasa del 73, 74, por qué sé yo, y con un dólar que está bajo, sí, porque por ejemplo, el dólar ahora está cerca de los 37 pesos, y frenó la baja por el rojo, me imagino yo, de las acciones y los bonos, pero... además porque obviamente una tasa del 74% es una tentación importante. ¿Pero para quién? ¿Para los bancos? Para los bancos. Las LELIQ son exclusivamente para los bancos, pero bueno... Esto porque si usted tiene un plazo fijo, doctor, ¿cuánto le dan por un plazo fijo?
un 58%. Yo hoy renové un plazo fijo muy chiquito y me dieron el 53%, que está bárbaro, fenómeno. A un mes y pico, las liquides están a 7 días, ¿no es cierto?, para los bancos, y es el 74%. Sí, de todas maneras, digamos, la LELIX es algo que se va a ir acumulando indefinidamente. Imagínese usted que, digamos, en este momento hay un poco más de 400.000 millones en LELIX, y esto, digamos, a un año se va a transformar en el doble, porque usted acumula una tasa de interés que del orden del 74% anualizado. Esto implica que en un año usted duplica o más que duplica este monto, o sea que esto va a ser otra especie de LEVAX, que va a llegar un momento en que va a tener un monto insostenible. Claro. Digamos, el argumento es, bueno, pero esto no lo tienen los particulares, esto está en manos de los bancos, y a los bancos, el Banco Central les dirá en su momento, bueno, ¿saben qué? En lugar de las LELIX, ahora les voy a dar un bono a 10 años. Claro, pero hoy decía, hace un rato, el presidente en Morón inauguró el tema del Metrobús y demás, y dijo, sé que estamos en un momento difícil y hay que ajustarse para llegar a fin de mes. Digo, si usted conversa con la gente, se va a dar cuenta que aquel que es asalariado, algunos están empezando a cobrar otros han cobrado el 1 o el 2, qué sé yo, como los policías, algunos médicos y los maestros empezaron ahora y qué sé yo. Pero cuando usted le pregunta a alguno de ellos, hay algunos o ya tienen el sueldo totalmente empeñado, o ya se lo gastaron todo, no tienen más. Digo, ¿cómo hace para ajustarse una familia con esta situación que hoy vivimos, doctor? Bueno, evidentemente es bastante difícil. Usted tendrá la misma experiencia que yo. Va a comprar algo y le está saliendo un monto muy superior a lo que salía hace un mes atrás, y entonces, bueno, obviamente hará lo que ya he visto que hace mucha gente: llega a la caja y dice, esto no lo llevo, pues no me alcanza la plata. Este es un espectáculo que vemos todos los días. Si vaya a un supermercado, vaya a la línea de cajas y va a ver que llegan con el changuito, y cuando le dicen cuánto es, dicen, no, esto no lo llevo, esto no lo llevo. Lo he visto, sí señor. Usted sabe, otra de las cosas es que estaba viendo el ranking mundial de inflación, donde Venezuela está primero, por supuesto, 2.500.000 tiene según este informe, Sudán del Sur, Sudán, Irán, Argentina está en quinto lugar con el 40%, y el último sería Etiopía con el 10,5%. Pero no había Chile, Brasil, todos los que tienen 2 dígitos, ¿no? Claro. Chile es el único que tiene, es el que menor tiene, 2,9% mensual. ¿Cómo? No, perdón, anual. Anual, perdón, sí, me equivoqué yo, perdón. Digo, ¿cómo hacen esos países, doctor? No, digamos, seamos claros, o sea, salvo los países que están en guerra o están en una suerte de guerra civil larvada, el resto de los países vive sin inflación. O sea, digamos, acá es al revés. O sea, Argentina es la excepción frente a un mundo que ha dejado atrás los procesos inflacionarios. O sea, lo que pasa es que, digamos, en un país con una tradición inflacionaria como la Argentina, con un nivel de inflación cercano al 50%, o sea, usted fíjese, en diciembre de 2015, cuando se produce el cambio de gobierno, estábamos con una inflación del 25%. Sí, señor. Y ahora estamos con el doble, con un gobierno que prometió que iba a eliminar la inflación. Sí. O sea, si de esta manera eliminamos la inflación, lo que pasa es que, en el caso específico de Argentina, está claro, usted no tiene un plan antiinflacionario. Claro. Usted, para bajar la inflación, lo primero que tiene que tener es un plan coherente de ataque a la inflación en todos los frentes. De lo contrario, la inflación se lo come a usted, y eso es lo que viene ocurriendo. O sea, atacar a la inflación con un mecanismo donde usted tiene una parte de la economía indexada en dólares, donde tiene donde pretende reajustar los precios relativos, aumentando las tarifas y aumentando el tipo de cambio, el resultado va a ser más y no menos inflación. Claro. Y esto creo que lo que acá no está claro, por lo menos en el mensaje del gobierno. Usted sabe que la mayoría de los economistas con los que uno va hablando, y que yo habla de una inflación anual del 45%, y el Fondo Monetario Internacional, según la apreciación de ellos, dice que podría llegar a terminar en el 40,5%.
porque es decir, las previsiones que hace el Fondo Monetario Internacional para la Argentina, esto es de un artículo de mi amiga Liliana Franco, contemplan una caída del Producto Bruto Interno, dice, más proyectada que la proyectada por el gobierno y una inflación algo menor. ¿Usted coincide en algo de esto? Bueno, el propio proyecto de presupuesto que se mandó al Congreso prevé una caída en el segundo semestre del año de casi el 5% comparado con el segundo semestre del 2017. Sí. Y efectivamente en el contexto que yo le señalaba de este ajuste monetario, la única alternativa es una hiperrecesión. Por lo tanto, creo que el 5% de caída en el producto es, para el segundo semestre es un análisis aún optimista. Es decir, tenemos por delante, por lo menos de acá a fin de año, un panorama bastante complicado. Habrá que ver, si se puede atravesar sin convulsiones sociales. Claro, ese es el tema, y sobre todo pensando en algún último reportaje que le hicieron importante al propio presidente Macri, que dijo que él quiere ir por su reelección. No sé si esto tendrá mucho que ver, pero... Bueno, desde el gobierno se piensa que lo peor va a ser este segundo semestre. Si se logra atravesar este segundo semestre sin grandes perturbaciones, la expectativa está puesta en el año próximo, porque si las condiciones climáticas son favorables tendremos una mejor cosecha y eso aumentará el nivel de exportaciones. Si el nuevo gobierno de Brasil hace como ha prometido una política liberal en lo económico, permitiría un mayor ingreso de nuestras exportaciones al mercado brasileño, y también por esa vía tendríamos mejores perspectivas en rubros como el automotriz, como la industria láctea, y por otro lado, con este tipo de cambios probablemente también tengamos para la temporada de verano mayor turismo externo, que sería otra fuente de ingresos de divisas y de reactivación. Claro. Este combo de alguna manera generaría por lo menos mayor actividad. El tema es que son todas actividades económicas que generan poco empleo. Entonces el impacto probablemente se sienta más inicialmente en la actividad económica que en el nivel de empleo, donde obviamente el último relevamiento del INDEC arrojó una cifra preocupante en materia de desocupación, y donde los próximos relevamientos lo van a indicar también en cuanto a los niveles de pobreza. Claro. Doctor, usted sabe que hoy estuve escuchando un poco el editorial de Nelson Castro, y entonces él se preguntaba, este ajuste que se le pide ahora a la gente, me refiero al gas, ¿por qué no se les hace a las empresas que tuvieron en 12 años nunca ganaron las empresas? ¿No ganaron absolutamente nada? Bueno, ahí es un poco el talón de Aquiles del planteo que se hace en materia de tarifas públicas. O sea, en general no se conocen en forma transparente cuáles son los números de las empresas prestadoras de los servicios, porque se está operando como si en todo este tiempo las empresas prestadoras de servicios no hubieran mejorado su productividad y haya que volver a los niveles reales de precios o de tarifas que había en el 2002. Y yo en ese sentido pienso que probablemente si uno mira los números con detenimiento, probablemente encuentre que, las cifras que se manejan no son las que verdaderamente corresponden a las empresas. En general, los últimos balances de las empresas no muestran déficit. Acá el tema es que, la idea fue eliminar los subsidios económicos, pero por otro lado no me parece que haya habido ningún esfuerzo por tratar de que las empresas hagan alguna contribución, a partir simplemente de verificar cuáles son los niveles de retorno que están obteniendo. Claro, realmente, un problema. Bien, voy a volver a hablar con usted, por supuesto, en los próximos días, esa amabilidad que siempre tiene para con nosotros, que realmente es importante, porque la verdad que la gente está muy preocupada. Nosotros recibimos cientos de mensajes durante todo el día aquí en la radio.
y con preocupación y demás, y preguntas. Y estamos hablando de mucha gente que ha votado inclusive este mismo gobierno y que, bueno, ahora pareciera que está como desencantado, que no saben cómo hacer, creen que el gobierno, dice, no saben que nosotros lo votamos. Pero yo diría que no se trata tanto de eso, sino que me parece como que no se dan cuenta que está bien el ajuste, pero si a ese ajuste no hay con qué responder, es muy complicado el tema, Víctor, ¿o no? Bueno, lo que pasa es que el ajuste le está llegando en este momento fuertemente al bolsillo de la gente. Estamos con precios de hoy y salarios de por lo menos hace 3 o 4 meses, sí, cuando en el medio una devaluación en la cual el dólar saltó de 20 a 40, bueno, imagínese usted que esto impacta inmediatamente sobre todos los productos que en la Argentina no solamente son de exportación, sino que al mismo tiempo integran la canasta familiar. Es cierto, Usted tiene que esto impacta sobre el trigo y por lo tanto sobre la harina, sobre los fideos, sobre la leche, sobre la carne. Es decir, este es un país distinto de algunos países que analizan algunos economistas como los del Fondo Monetario, donde dicen, no, miren, Chile se devaluó y el costo de vida no se movió. Claro, en Chile nadie come cobre. Esa es la diferencia. Claro. Entonces, están analizando con parámetros totalmente erróneos el caso argentino, donde para bien o para mal, los productos de exportación son los mismos productos que se utilizan para conformar la canasta de consumo cotidiano. Y entonces, cuando aumenta el tipo de cambio, obviamente, el hombre de campo festeja, pero al mismo tiempo eso le impacta en la mesa de consumo del hombre común. Claro. Doctor, por último, una pregunta, digamos, de carácter internacional, si se quiere. Si gana Bolsonaro, que es uno de los candidatos más fuertes, 46% terminó, la historia dice que cuando un candidato, aunque tenga que ir a segunda vuelta, terminó en 46, por 3 o 4 puntos, generalmente no pierde la elección, sino que se convierte en presidente. Esto tendrá algún efecto que, ni bien se conoció esa cifra, todos los mercados, todo el capitalismo se alió con Bolsonaro. Digo, ¿usted qué piensa que puede ocurrir, digamos, con la Argentina, teniendo en cuenta que es nuestro socio principal? Bueno, yo le señalaba antes que una expectativa que hay por la cual efectivamente hubo un festejo de los mercados, no solamente en Brasil, sino también en Argentina, es que Bolsonaro ha asegurado que lleva como ministro de Economía a un egresado de la Universidad de Chicago, un firme partidario de la libertad de mercado, y que por lo tanto probablemente genere una política amigable con los mercados y como parte de esa política eventualmente permita que se recupere para algunos productos argentinos el ingreso al mercado brasileño. Ahí está, en primer lugar, la industria automotriz, tenemos la industria láctea, tenemos las exportaciones de frutas, o sea, tenemos distintos productos que si el mercado brasileño se abre y se reactiva, bueno, van a estar siendo favorecidos y generando por lo menos una cierta mayor actividad en el sector exportador argentino. Lo que pasa es que ahí hay una contradicción que todavía no está resuelta, porque Bolsonaro personalmente, en cambio, es igual que Trump, un creyente en la protección del mercado interno. Efectivamente, por eso se lo preguntaba. No está muy claro quién va a imponer su criterio, si Bolsonaro o el ministro de Economía. Claro. Y bueno, los próximos meses dirán cómo se resolvió esta cuestión, porque efectivamente si sigue los pasos de Trump vamos a tener problemas. Si sigue los consejos de su ministro de Economía, bueno, por lo menos para las exportaciones argentinas puede ser una buena noticia. Bien, doctor, ha sido usted más que completo. Le agradezco mucho, le mando como siempre un abrazo fuerte, de parte de toda nuestra producción también. Otro para usted y sus colaboradores. Gracias, y gracias por llamar. Gracias. El doctor Víctor Becker de la Universidad de Belgrano.